Gente, tienen que escuchar esto. Llegué a mi casa después de 2 semanas en la playa y lo primero que encontré fue al exmarido de mi hija durmiendo en mi cuarto de invitados. Sí, ese exmarido, el que la engañó y le robó hasta el último centavo. Y cuando le dije a mi hija que lo echara, me amenazó con lo único que sabía que me destruiría. Me sentí tan traicionada, lloré tanto que no podía ni respirar. Pero les juro una cosa, 6 meses después, la que estaba llorando era ella. Y yo tenía una sonrisa de oreja a oreja. Para que entiendan la magnitud de esta locura, tienen que saber cómo era nuestra vida antes. Mi hija, Ana, y yo éramos uña y mugre. Desde que su padre falleció cuando ella era una adolescente, nosotras dos nos convertimos en un equipo. Yo trabajé doble turno en el hospital durante años para que a ella no le faltara nada, para que fuera a la universidad. Y lo logramos. Ella se graduó, consiguió un buen trabajo y yo finalmente pude comprar esta casita, mi santuario. Cada rincón de esta casa lo pinté yo. Cada mueble lo elegí con un cariño que no se imaginan. Era mi refugio, mi lugar seguro. Ana era mi orgullo, inteligente, guapa, con un corazón que no le cabía en el pecho. Por eso, cuando conoció a Mike, yo estaba feliz por ella. Al principio, claro. Mike era el tipo de hombre que te desarma con una sonrisa. Encantador, educado, siempre con un cumplido a punto. Señora Marta, qué bien huele su casa. Señora Marta, esta cena está mejor que la de un restaurante de 5 estrellas. Pura labia, pero en ese momento yo me lo creí. Veía a mi hija tan feliz, tan enamorada, que bajé la guardia. Pensé, por fin encontró a un buen hombre que la va a cuidar. Qué ilusa fui, madre mía. Se casaron en una ceremonia preciosa en el jardín de esta casa. Lloré como una Magdalena, claro, de pura felicidad. Les ayudé con el pago inicial de su apartamento. Les regalé los electrodomésticos, todo lo que una madre hace por su hija, ¿no? Durante los primeros 2 años todo parecía un cuento de hadas. Venían a cenar los domingos, me llamaban para contarme sus planes, sus viajes. Mike siempre me traía un detallito, unas flores, unos bombones. Yo pensaba que era el yerno perfecto. Y entonces todo se derrumbó, de un día para otro. Un día Ana me llamó, destrozada. No podía ni hablar de tanto llorar. Fui corriendo a su apartamento y me la encontré en el suelo, rodeada de facturas y cartas del banco. Mike se había ido, se había largado. Pero no solo eso. Durante meses había estado sacando dinero de su cuenta conjunta. Había pedido préstamos a nombre de ella sin que ella lo supiera. Y lo peor de todo, la guinda del pastel. La había estado engañando con su propia jefa. Con su jefa. La mujer que le había dado su primera gran oportunidad laboral. Gente, yo sentí que el mundo se me venía encima. Mi instinto fue de leona. Quería encontrar a ese desgraciado y arrancarle la cabeza. Pero mi prioridad era mi hija. Estaba rota, no solo con el corazón partido, sino ahogada en deudas. La traje a mi casa. Se quedó en ese mismo cuarto de invitados durante casi un año. Yo la cuidé, la escuché llorar noche tras noche, le preparé sus comidas favoritas. Juntas, poco a poco, fuimos pagando las deudas. Yo saqué de mis ahorros, ella trabajó como una mula. Fue un infierno, pero salimos adelante. Ella volvió a ser mi Ana, fuerte, luchadora. Y juró, me juró, mirándome a los ojos, que nunca más volvería a ver a Mike, que ese hombre estaba muerto para ella. Y yo le creí. Claro que le creí, era mi hija. Avancemos 3 años. Ana ya estaba mucho mejor. Se había mudado a su propio apartamento, pequeño pero suyo. Tenía un trabajo nuevo. Incluso había conocido a alguien, un chico majo, aunque nada serio. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí tranquila. Tanto que decidí tomarme unas vacaciones.
Mis primeras vacaciones en 10 años. 2 semanas en la costa, yo sola, con mis libros y el sonido del mar. Fue el paraíso, me sentía renovada, recargada. El último día llamé a Ana. Cariño, ya mañana vuelvo a casa. ¿Todo bien por allí? Todo perfecto, mamá. Disfruta tu última noche, te quiero. Y yo a ti, mi vida. Qué ingenua. Llegué a casa al día siguiente sobre las 4 de la tarde. Estaba cansada del viaje, pero feliz de estar en mi hogar. Dejé las maletas en la entrada. Sentí ese olor a limpio que tanto me gusta. Todo estaba en orden. Ana había venido a regar las plantas como le pedí. Sonreí, fui a la cocina, me serví un vaso de agua y decidí subir a dejar un recuerdito que le había traído a ella en el cuarto de invitados, para que lo viera cuando viniera a visitarme. Subí las escaleras lentamente, saboreando la vuelta a casa. La puerta del cuarto de invitados estaba entreabierta. Me pareció raro. Yo siempre la dejo cerrada. La empujé suavemente y entonces lo vi. Había un hombre durmiendo en mi cama, en la cama de mis invitados, con las sábanas que yo misma había lavado y planchado con tanto mimo antes de irme. Estaba boca arriba, con la boca abierta, roncando como un animal, y lo reconocí al instante. Era él, era Mike. Gente, se me paró el corazón. Literalmente, sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Por un segundo pensé que estaba alucinando, que era el cansancio del viaje. Me froté los ojos. No. Seguía ahí, durmiendo plácidamente en mi casa, en mi santuario. La rabia empezó a subirme por la garganta. Una rabia caliente, espesa. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo había entrado? Bajé las escaleras de 2 en 2, temblando. Busqué mi teléfono para llamar a la policía. ¿Y si había forzado la entrada? Entonces la vi. Mi hija Ana estaba sentada en el sofá del salón, tan tranquila, mirando su teléfono como si nada. Llevaba unos vaqueros y una camiseta vieja, como si estuviera en su propia casa. Levantó la vista y me sonrió. «Mamá, ¿ya has vuelto? ¿Qué tal el viaje?» No podía hablar. Solo la señalé, con el dedo tembloroso hacia las escaleras. ¿Qué hace él aquí? Su sonrisa se desvaneció un poco, pero no pareció sorprendida. Se encogió de hombros, con una naturalidad que me revolvió el estómago. «Ah, sí, se me olvidó comentártelo. Es Mike». «Ya sé que es Mike», grité. Mi voz sonó extraña, rota. «¿Qué hace en mi casa? ¿En mi cama?» Y entonces soltó la frase que lo cambió todo. La dijo con la misma calma con la que se pide un café. «Ah, Mike se está quedando aquí hasta que se recupere. Lo ha pasado mal, mamá, perdió su trabajo y lo echaron de su piso. Sabía que lo entenderías». ¿Que lo entendería? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Que yo lo entendería. «Ana, por el amor de Dios, este hombre te destrozó, te humilló, te robó, nos dejó en la ruina. ¿Y tú lo metes en mi casa mientras yo no estoy?» Ella puso los ojos en blanco. Puso los ojos en blanco como una adolescente. «Ay, mamá, no exageres. Ya ha pasado mucho tiempo. La gente cambia, necesitaba ayuda y yo soy la única persona que tiene». En ese momento, el animal que roncaba arriba debió despertarse con nuestros gritos. Apareció al final de la escalera, sin camiseta, con mis pantalones de pijama que le presto a mi hermano cuando se queda. Me miró con una cara de falso arrepentimiento que daban ganas de vomitar. «Señora Marta», empezó a decir con esa voz melosa que yo tanto odiaba. «De verdad, le agradezco mucho esto. No sabe lo que significa para mí». «Cállate», le espeté. «No me dirijas la palabra. Quiero que cojas tus cosas y te largues de mi casa ahora mismo». Me giré hacia Ana, con los ojos llenos de lágrimas de pura furia. «Y tú, o lo echas tú, o lo echo yo a patadas. Pero se va de aquí ya». Ana se levantó del sofá. Su cara había cambiado. Ya no había calma.
Había una frialdad, una dureza en su mirada que no le había visto nunca. Se acercó a mí y por un momento pensé que iba a razonar. Pero no. Me miró fijamente y dijo con la voz baja y cortante, cada palabra como un puñal: «Mamá, si lo echas, no vuelves a ver a tus nietos». Me quedé helada. ¿Nietos? Ana no tenía hijos. Estaba saliendo con ese chico nuevo, pero no entendía nada. Ella debió ver la confusión en mi cara, porque una sonrisita cruel se dibujó en sus labios. «Ah, claro, otra cosa que se me olvidó comentarte. Estoy embarazada. De Mike, de 2 meses». El mundo se detuvo. El aire se me escapó de los pulmones. Embarazada, de él. Y ahora me estaba usando a mi futuro nieto, a mi propia sangre, como un arma contra mí, en mi propia casa. Ella continuó, saboreando su victoria. «Así que tú decides, mamá, o Mike se queda aquí, con nosotros como una familia, o te olvidas de que vas a ser abuela. Porque te juro por lo más sagrado que si él cruza esa puerta, tú no conocerás a mi hijo, jamás». Me quedé allí, de pie, en medio de mi salón, con la maleta a mis pies, todavía con el olor a mar en mi ropa, mirando a mi hija, que se había convertido en una extraña, y al monstruo que sonreía satisfecho detrás de ella. Me habían acorralado, me habían quitado mi casa, mi paz, y ahora me estaban chantajeando con lo que más quería en el mundo, incluso antes de que existiera. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Un llanto de rabia, de dolor, de una traición tan profunda que sentía que me partía el alma. Subí a mi cuarto, el mío, y cerré la puerta con pestillo. Me tiré en la cama y pensé que me iba a morir de pena, pero entonces, mientras las lágrimas se secaban en mi cara, algo cambió dentro de mí. La tristeza se convirtió en hielo, la desesperación se transformó en una calma helada, peligrosa. Ella había cruzado una línea. Pensó que me tenía ganada, que yo cedería por un nieto. Se equivocaba. No conocía a su madre. Podría haberme quitado todo, pero había cometido un error. Me había dado una razón para luchar, y yo iba a luchar. Esto, gente, esto no se iba a quedar así, ni de broma. Los primeros días fueron un infierno silencioso y educado, que es el peor de todos. Yo me encerraba en mi cuarto y ellos hacían vida de pareja feliz en el piso de abajo, en mi salón, en mi cocina. Oía sus risas mientras veían la tele, el olor del café que él preparaba por las mañanas. Él usaba mi albornoz, el que me regalaron mis compañeras del hospital cuando me jubilé. Caminaba por mi casa con una confianza, con un aire de dueño y señor que me provocaba arcadas. Gente, no dormía. Me pasaba las noches en vela con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los ruidos de la casa. Cada crujido del suelo era una tortura. Rebobinaba la conversación con Ana una y otra vez en mi cabeza. Su cara fría, su amenaza. Si lo echas, no vuelves a ver a tus nietos. La palabra nietos era un gancho clavado en mi corazón, y ella lo sabía, y tiraba de él sin piedad. No podía parar de pensar en eso. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento mi hija, mi niña, se había convertido en esta persona capaz de chantajear a su propia madre de una forma tan cruel? La respuesta siempre tenía el mismo nombre: Mike. Él la había moldeado, la había vaciado por dentro y la había rellenado con su veneno. Ella no veía que él no la quería, solo la usaba. Usaba su amor, usaba su perdón, y ahora usaba mi casa y mi futuro nieto. Y yo, mientras tanto, era una prisionera, una invitada en mi propio hogar. Comía a deshoras, cuando sabía que ellos no estaban en la cocina. Me cruzaba con ellos en el pasillo y era un simple buenos días con los dientes apretados. Ana intentaba actuar como si nada. «Mamá, he hecho lentejas, ¿quieres un poco?». Y yo tenía que tragarme la rabia y decir: «No, gracias, no tengo hambre», cuando por dentro gritaba: «Quiero que os larguéis de aquí».
Él, el desgraciado, intentaba ser encantador. Marta, déjeme que le ayude con esas bolsas. Y yo le fulminaba con la mirada y le decía puedo, sola tan seco que cortaba el aire. Estaba viviendo una pesadilla. Sentía que me estaba volviendo loca. Pero entonces, en medio de toda esa rabia y esa tristeza, mi cerebro de enfermera empezó a funcionar. Llevo 40 años cuidando gente. He visto miles de pacientes, sé leer los síntomas, sé cuando alguien miente sobre lo que siente o lo que le pasa. Y empecé a observar a Ana, no como una madre dolida, sino como una profesional. Ella decía que estaba embarazada de 2 meses. Vale. Conozco los síntomas: náuseas matutinas, cansancio extremo, aversión a ciertos olores, antojos. Ana no tenía nada de eso, nada. Se levantaba fresca como una lechuga. Se tomaba su café bien cargado, que a muchas embarazadas les da asco al principio. Un día hice mi famoso estofado de pescado que tiene un olor muy fuerte. Lo hice a propósito. Ella entró en la cocina y dijo: qué bien huele, mamá. Y se sirvió un plato enorme. Nada, ni una mueca. Mi radar interno empezó a pitar. Algo no cuadraba. La gota que colmó el vaso fue una noche, una semana después de mi llegada. Era viernes. Yo estaba en mi cuarto, leyendo, intentando evadirme. Oí que ponían música abajo, un poco más alta de lo normal. Me asomé por la barandilla de la escalera, sin que me vieran. Estaban en la cocina bailando mientras preparaban la cena, y entonces lo vi. Ana cogió la botella de vino tinto que yo guardaba para ocasiones especiales, se sirvió una copa hasta arriba y se la bebió de un trago. Gente, se me heló la sangre. Una mujer embarazada de 2 meses no se bebe una copa de vino así. Puede que una muy ocasional, un sorbito, aunque los médicos no lo recomiendan. Pero una copa entera de un trago, imposible, a no ser que no le importara en absoluto la salud de su bebé, o que no hubiera ningún bebé. Esa noche no dormí nada, pero esta vez no era por la rabia, era porque una idea terrible y a la vez esperanzadora, había empezado a crecer en mi cabeza. ¿Y si todo era mentira? ¿Y si el embarazo era el arma definitiva que habían inventado para poder vivir de gorra en mi casa? Era una idea monstruosa, tan monstruosa que tenía que ser verdad. A partir de ese momento, me convertí en una detective. Mi misión: encontrar pruebas. Empecé por lo básico, le preguntaba cosas casuales. ¿Y qué tal tu primera ecografía, cariño? ¿Ya la tienes programada? Ella se ponía nerviosa. Sí, mamá, el mes que viene, ya te diré. ¿Y el ginecólogo? ¿Es el mismo de la doctora Ramírez? No, es uno nuevo. No te sonará el nombre. Todo eran evasivas. Nunca había una respuesta concreta. Mi siguiente paso fue la basura. Sí, lo sé, suena fatal. Pero estaba desesperada. Todas las noches, cuando ellos dormían, yo bajaba a la cocina, sacaba la bolsa de basura del cubo y la llevaba al garaje. Me ponía unos guantes y la revisaba. Buscaba una prueba de embarazo positiva, una receta de vitaminas prenatales, la citación de un ginecólogo, algo. No encontré nada de eso, pero sí encontré otra cosa. En la papelera del baño que ellos usaban, encontré el envoltorio de un tampón, y luego otro y otro. Correspondían a los días en los que, teóricamente, debería haber estado en su primer trimestre de embarazo. Una mujer embarazada no tiene la regla. Punto. Tenía que contener las ganas de subir corriendo y restregarle las pruebas por la cara. Pero no. Eso sería mi palabra contra la suya. Ella lo negaría, diría que eran viejos, se haría la víctima. Y yo seguiría siendo la mala. Necesitaba algo irrefutable, algo que no pudieran negar. Y entonces recordé algo. Ana, desde adolescente, tenía la manía de apuntarlo todo en agendas, diarios, agendas, cuadernos.
Tenía cajas enteras en el trastero. Yo nunca las había tocado, era su intimidad. Pero esto era la guerra. Una tarde, cuando se fueron al cine, bajé al trastero. Era un desastre, lleno de cajas y trastos viejos. Pero yo sabía dónde guardaba ella sus cosas. Encontré la caja que ponía recuerdos de la uni. Y dentro, entre fotos y apuntes, había varias agendas. Busqué la de este año. La abrí con el corazón en un puño. Y allí estaba, escrito con su letra. Pasé las páginas. Febrero, marzo, abril. Nada fuera de lo normal. Citas, listas de la compra, recordatorios. Pero en la última semana de mayo, justo antes de que yo volviera de mis vacaciones, había una anotación que me dejó sin aliento. Ponía Plan Mike, urgente. Y debajo, una lista. 1. Llamar a mamá y decirle que todo ok. 2. Meter a M en casa cuando ella no esté. 3. Argumento. 1. Pena, sin trabajo, sin casa. 4. Argumento 2. Si el 1 no funciona. Bebé. Ojo, calcular bien las fechas. Casi me desmayo. Lo tenían planeado. Era un plan fríamente calculado. El argumento bebé era su arma nuclear y la habían usado sin dudar. Sentí un asco tan profundo. Hice fotos de esas páginas con mi móvil. Tenía la prueba definitiva y asquerosa de su traición. En ese momento, por un segundo, dudé. Pensé en rendirme, en vender la casa e irme lejos, olvidarme de que tenía una hija. El dolor era demasiado grande, pero entonces recordé la cara de satisfacción de Mike cuando Ana me amenazó. Recordé sus risas en mi salón, recordé el vino, y la duda se convirtió en acero. No iba a huir, iba a recuperar mi casa, mi vida y mi dignidad, y ellos iban a pagar por cada lágrima que había derramado. Fue entonces cuando empecé a trazar mi propio plan. Un plan mucho más elaborado que el suyo. Primero, cambié mi actitud. De la noche a la mañana, me volví la madre más dulce y comprensiva del mundo. A la mañana siguiente les preparé el desayuno. Tortitas con sirope, sus favoritas. Buenos días, dormilones, les dije con mi mejor sonrisa. ¿Sabéis? He estado pensando mucho. Y tenéis razón, un bebé lo cambia todo. Es mi nieto, y la familia es lo primero. Mike, eres bienvenido en esta casa. Tenemos que apoyarnos. Sus caras eran un poema. Ana me miraba con una mezcla de sorpresa y alivio. Mike, el muy cínico, me sonrió y dijo: Sabía que lo entendería, Marta. Usted tiene un gran corazón. Me dieron ganas de estamparle la sartén en la cara, pero aguanté. Claro que sí, hijo, le dije. Durante las siguientes 2 semanas interpreté el mejor papel de mi vida. Les cocinaba, les preguntaba por el embarazo, les ofrecía llevar a Ana al médico. Mamá, quiero celebrar que vamos a ser una familia, le dije a Ana. Un día. El mes que viene es el cumpleaños de tu tía Carmen. ¿Por qué no organizamos una gran comida familiar aquí en casa para darles la buena noticia a todos juntos? Será una sorpresa preciosa. Los ojos de Ana brillaron. La idea de ser el centro de atención, de recibir regalos y felicitaciones le encantó. Claro, mamá, es una idea genial. Perfecto. El anzuelo había sido tragado. Pasé las siguientes semanas preparando la fiesta. Llamé a toda la familia, mis hermanas, mis sobrinos, mis primos, todos. Tenéis que venir, Ana tiene una noticia maravillosa que daros. Creé una expectación enorme. Mientras tanto, seguí juntando pruebas. Un día entré en su cuarto con la excusa de dejarles toallas limpias y vi su ordenador portátil abierto. En el historial de búsqueda de Google, las últimas búsquedas eran: síntomas primer mes de embarazo, excusas para no beber alcohol en fiestas, cuánto tarda en notarse la barriga. Hice más fotos. Cada prueba era un clavo más en su ataúd. Tenía miedo, por supuesto. Tenía un miedo atroz de que todo saliera mal, de que de alguna manera se dieran cuenta
y se volvieran aún peor contra mí. Tenía miedo de perder a mi hija para siempre. Una parte de mí, muy pequeña, todavía la quería y pensaba que quizás podría salvarla de ese monstruo. Pero cada vez que dudaba, miraba las fotos de la agenda en mi móvil. Argumento 2. Bebé. Y el miedo se convertía en una determinación fría como el hielo. Ellos no se imaginaban nada, estaban encantados, vivían a cuerpo de rey con la suegra tonta que les hacía todo, y encima iban a tener una fiesta en su honor. Se sentían los reyes del mundo, los más listos. No tenían ni la más remota idea de que su pequeño y cómodo mundo estaba a punto de explotar en 1000 pedazos, y que la persona que sostenía el detonador era yo. La mañana de la fiesta llegó. Me levanté temprano. La casa olía a bizcocho recién hecho. Puse el mantel bonito, saqué la vajilla buena. Todo estaba perfecto para la gran función. Ellos bajaron, vestidos con sus mejores galas, sonrientes, listos para recibir los aplausos. «Estás radiante, cariño», le dije a Ana, y ella me contestó, «Gracias, mamá, hoy va a ser el mejor día de mi vida». Y yo pensé, mirándola a los ojos con una sonrisa dulce, «No tienes ni idea, mi niña, no tienes ni la más remota idea». La casa estaba a reventar. Éramos casi 30 personas, mis 2 hermanas con sus maridos, mis sobrinos ya casados con sus hijos pequeños, correteando por el jardín, mis primos de la ciudad, toda la familia. El olor a carne asada llenaba el aire y el murmullo de las conversaciones y las risas hacía que la casa se sintiera viva, como en los viejos tiempos. Yo iba de un lado para otro, con mi delantal, sirviendo vino, ofreciendo aperitivos, sonriendo a todo el mundo. «Marta, qué buena cara tienes. Qué guapa estás, Marta». Y yo sonreía y daba las gracias, pero por dentro, mi corazón latía como un tambor de guerra. Estaba nerviosa, sí, pero era un nerviosismo eléctrico, excitante. Era la calma que precede a la tormenta. Ana y Mike eran los reyes de la fiesta. Se sentaron en la cabecera de la mesa larga que puse en el porche. Ella, con un vestido nuevo, floreado, se tocaba la barriga inexistente cada 2 por 3. Él, con su camisa bien planchada, pasaba el brazo por encima de los hombros de ella, actuando como el hombre de familia protector y orgulloso. Recibían las felicitaciones por adelantado, aunque nadie sabía todavía el porqué. «¡Qué guapos estáis juntos! ¡Se os ve tan felices!». Y ellos se regodeaban, intercambiando miraditas cómplices. Me miraban de vez en cuando, con una sonrisita de suficiencia, como diciendo, «¿Ves? Hemos ganado». Pobres ilusos. Servimos la comida. Comimos, reímos, contamos anécdotas. Yo observaba, esperaba el momento perfecto, y llegó con el postre, cuando ya todo el mundo estaba relajado, con la barriga llena y una copa en la mano. Me levanté, cogí un tenedor y di unos golpecitos suaves en mi copa. El tintineo del cristal silenció poco a poco el murmullo. Todas las cabezas se giraron hacia mí. 30 pares de ojos mirándome. Sentí la mirada de Ana, brillante de emoción. Pensaba que iba a empezar el gran anuncio, y no se equivocaba. «Familia», empecé con la voz firme, aunque por dentro temblaba. «Muchas gracias a todos por venir. Es una alegría inmensa tener la casa llena de la gente que quiero. Os he reunido a todos hoy, en el cumpleaños de mi querida hermana Carmen, porque hay una noticia muy especial que celebrar. Una noticia que va a cambiar nuestras vidas para siempre». Hice una pausa dramática. La expectación era máxima. «Mi hija, Ana y Mike tienen algo maravilloso que contaros». Me giré hacia ella y le sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Cariño, todo tuyo». Ana se levantó, radiante. Cogió la mano de Mike, que también se puso de pie. Ella parecía una actriz a punto de recibir un Oscar. «Bueno», empezó, con falsa modestia. «No sé ni cómo decirlo.
Estamos tan emocionados, Mike y yo. Vamos a tener un bebé. La explosión de júbilo fue instantánea. Gritos, aplausos, silbidos. ¡Enhorabuena! Voy a ser tía abuela. Un nuevo primo para la familia. Mis hermanas se levantaron para abrazarla, llorando de emoción. Todo el mundo se arremolinó a su alrededor. Fue un caos de felicidad. Una felicidad construida sobre una montaña de mentiras. Dejé que disfrutaran el momento. Unos 5 minutos. Dejé que se hundieran bien en su propio engaño. Mientras tanto, yo discretamente conecté mi móvil a la pequeña televisión que tengo en el porche. Nadie se dio cuenta. Cuando los ánimos se calmaron un poco y todo el mundo volvió a sus asientos, volví a tomar la palabra. Es maravilloso, ¿verdad? Dije con un tono que ya no era tan dulce. Era un tono frío, afilado. Una nueva vida, un nuevo comienzo, una historia de perdón y segundas oportunidades, pero sobre todo, gente, es una historia de una planificación impecable. La gente me miró extrañada. Ana frunció el ceño, sin entender. ¿Veréis? Continué paseando la mirada por toda la mesa. Cuando Ana me dio la noticia, me sentí la mujer más feliz del mundo. Tanto que quise saberlo todo, los detalles, y encontré algo fascinante. Encontré el plan. Con el mando a distancia, encendí la televisión, y en la pantalla, grande y clara, para que todos la vieran, apareció la foto que le había hecho a la página de su agenda. Las palabras Plan Mike, urgente, se leían perfectamente, y debajo, la lista. Leí en voz alta, despacio, saboreando cada palabra. Argumento 1. Pena, sin trabajo, sin casa. Argumento 2. Si el 1 no funciona. Hice una pausa y miré directamente a mi hija. Bebé. Y entre paréntesis, una nota muy inteligente. Ojo, calcular bien las fechas. El silencio que cayó sobre el porche fue total. Absoluto. Podías oír el zumbido de una mosca. Nadie respiraba. Todas las miradas iban de la pantalla del televisor a la cara de Ana. Gente, ustedes tenían que haber visto su expresión. Se quedó blanca, blanca como el papel. La sonrisa se le borró de la cara como si se la hubieran limpiado con un trapo. Abrió la boca para decir algo, pero no le salían las palabras. Mike, a su lado, intentó reaccionar. «Pero, ¿qué es esta broma? Marta, esto no tiene gracia». «Oh, no tiene gracia», le corté. «A mí me parece graciosísimo. Sobre todo cuando buscas en Google excusas para no beber alcohol en fiestas». Puse la siguiente foto en la pantalla, el historial de búsqueda. O cuánto tarda en notarse la barriga. Una planificación brillante, de verdad. Mi hermana Carmen fue la primera en reaccionar. Se levantó, indignada. «Ana, ¿esto es verdad? ¿Le has mentido a toda la familia? ¿Le has hecho esto a tu madre?» Ana empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia, de haber sido descubierta. «Mamá, ¿cómo has podido? Has violado mi intimidad. Eso es privado». «¿Privado?». Me reí, una risa amarga. «Privado es chantajear a tu madre con un nieto que no existe para meter a este parásito en su casa. ¿Privado es mentirle a toda la gente que te quiere? No, cariño, eso no es privado, eso es ser una sinvergüenza». Mike intentó tomar el control. Se puso delante de Ana en plan protector. «Mire, Marta, ha habido un malentendido». «¡Tú te callas!», le grité, señalándole con el dedo. «Tú no vuelves a abrir la boca en mi casa. ¡Ladrón! ¡Mentiroso!». La familia estaba en shock. Algunos se levantaban, otros se tapaban la boca. Mis sobrinos miraban la escena con los ojos como platos, y para que no quede ninguna duda, dije, sacando mi as de la manga, «Tengo aquí la factura de la farmacia de hace 3 días». Saqué un ticket del bolsillo de mi delantal. Una caja de tampones, comprada con
La tarjeta de crédito de Ana. Un verdadero milagro médico, este embarazo. Eso fue el final. El castillo de naipes se derrumbó por completo. Ana sollozaba, gritando que yo la odiaba, que le había arruinado la vida. Mike la agarró del brazo, susurrándole algo al oído. Seguramente vámonos de aquí. Me planté delante de la puerta. No tan rápido. Les miré a los dos, con todo el desprecio del que fui capaz. Tenéis 10 minutos para subir, recoger vuestras cosas y largaros de mi casa. Si en 10 minutos seguís aquí, juro por lo más sagrado que llamo a la policía y os denuncio por allanamiento. Nadie dijo nada. La familia entera nos miraba, en un silencio sepulcral. Subieron las escaleras corriendo. Se oían los ruidos de cajones abriéndose y cerrándose de golpe. 5 minutos después bajaron, cada uno con una maleta, con la cabeza gacha, sin mirar a nadie. Pasaron entre las mesas, entre toda su familia que los miraba con una mezcla de pena y asco. Cuando Ana llegó, a mi altura se detuvo. Me miró con los ojos rojos, llenos de odio. Te arrepentirás de esto, mamá. Te quedarás sola, sola para siempre. Y yo la miré y por primera vez en semanas me sentí fuerte. Me sentí dueña de mi vida otra vez. Ya estaba sola, Ana, contigo en casa, pero sola. Ahora, lárgate. Abrieron la puerta y salieron. La cerré de un portazo detrás de ellos, un portazo que resonó por toda la casa. Me di la vuelta y miré a mi familia, a mi verdadera familia, y entonces me derrumbé. Empecé a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de haber soltado un peso que me estaba matando. Mis hermanas corrieron a abrazarme. Has hecho lo correcto, Marta. Has sido muy valiente. La guerra había terminado. Y yo había ganado. Había recuperado mi casa y mi dignidad. Pero, Dios mío, ¿a qué precio? Acababa de destruir a mi propia hija delante de todo el mundo. Y esa sensación, esa mezcla de victoria y desolación, era algo que no sabía si podría superar un día. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio que quedó fue más ruidoso que todos los gritos de la fiesta. Por un momento nadie se movió. Mi familia me miraba, con los platos a medio comer sobre la mesa, con caras que eran un mosaico de shock, pena y enfado. Y yo, de pie, en medio de mi porche, sentí que las piernas me fallaban. Mis hermanas Carmen y Luisa fueron las primeras en reaccionar. Me rodearon con sus brazos y me sujetaron mientras yo me dejaba caer en una silla, temblando de pies a cabeza. Ya pasó, Marta, ya pasó, me decían. La fiesta, claro, se acabó. La gente se fue marchando en silencio, dándome una palmada en el hombro, un beso en la mejilla. Si necesitas algo, llámanos. Has sido muy valiente. Esa noche, cuando me quedé sola en mi casa por primera vez en semanas, el silencio era diferente. Ya no era un silencio tenso, amenazante. Era un silencio vacío. Recorrí las habitaciones. El cuarto de invitados olía a él, a su colonia barata. Abrí las ventanas de par en par, aunque hacía frío. Necesitaba que se fuera el rastro de ellos. Quité las sábanas de la cama con asco y las metí directamente en una bolsa de basura. No las iba a lavar, las iba a quemar. Me senté en mi sofá, en mi sitio, y me di cuenta de que había recuperado mi casa. Pero la sensación no era de pura victoria, era agridulce. Había ganado una batalla, pero la guerra me había dejado una herida enorme en el corazón, la herida de mi hija. Las primeras semanas fueron las más duras. El teléfono no sonó, ni un mensaje, ni una llamada. Ana se había desvanecido. Sabía que estaba en casa de alguna amiga, pero no intenté contactarla. El balón estaba en su tejado. Una parte de mí, esa parte estúpida de madre que nunca muere, esperaba que llamara, que pidiera perdón. Pero no lo hizo. La familia, como era de esperar, se dividió. La gran mayoría, mis hermanas, mis primos de mi edad, me apoyaron al 100%. Hiciste lo que
Tenías que hacer, Marta. Te estaban manipulando de la peor forma posible. Pero algunos de los más jóvenes, una sobrina mía en particular, me dijo que me había pasado. Tía, entiendo que estuvieras enfadada, pero ¿humillarla así delante de todos? Fue muy cruel. Y aunque me dolió, entendí su punto de vista. Fue cruel, lo sé. Pero a veces, para cortar un cáncer, tienes que usar un bisturí afilado y cortar por lo sano, aunque la cicatriz sea fea. Pasaron unos 2 meses. Las noticias, como siempre, llegaron por terceros. Una prima mía se encontró a Ana en el supermercado. Me contó que estaba muy delgada, ojerosa, iba sola. Mi prima le preguntó por Mike, y Ana, con la voz rota, le confesó que la había dejado. Imagínense la sorpresa. Se había ido a las 3 semanas de que yo los echara. Claro, en cuanto se acabó la casa gratis, la comida gratis y la suegra tonta, el parásito buscó otro huésped. La dejó sola, y, según parece, con más deudas de las que ya tenía. Gente, no voy a mentirles. Cuando me lo contaron, sentí una punzada de satisfacción, una pequeña y oscura alegría. Te lo mereces, pensé. Fue un pensamiento horrible, lo sé. ¿Cómo puede una madre pensar eso de su hija? Pero es que el daño que me hizo fue tan profundo. Pero esa alegría duró un segundo. Después solo sentí una pena inmensa, una pena por ella, por la niña tonta y ciega en la que se había convertido, por haber tirado su vida a la basura por un hombre que no valía ni el aire que respiraba. ¿Me arrepiento de lo que hice? Es la pregunta que más me he hecho, y la respuesta es no. No me arrepiento de haberlos echado. No me arrepiento de haber defendido mi casa y mi dignidad. De lo único que me arrepiento es de que las cosas tuvieran que llegar a ese extremo. Me arrepiento de no haber visto antes en qué clase de hombre se estaba convirtiendo Mike. Me arrepiento de no haber sabido proteger mejor a mi hija de él y, al final, de sí misma. ¿Lo haría de nuevo? Sí. 1000 veces sí. Porque la alternativa era vivir secuestrada en mi propia casa, bajo una tiranía emocional que me habría consumido. Hoy han pasado casi 8 meses desde la famosa fiesta. Mi casa vuelve a ser mi santuario. He vuelto a pintar el cuarto de invitados. He comprado sábanas nuevas. He movido los muebles. Poco a poco, la vida ha vuelto a una especie de normalidad. Mi jardín ha florecido esta primavera más que nunca. Mis hermanas vienen a tomar café 2 veces por semana y los domingos a veces mis sobrinos traen a los niños y la casa se llena de nuevo de gritos y risas, pero de las buenas. ¿Y Ana? Bueno, esa es la parte más complicada. Hace como un mes, un martes por la tarde, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en cogerlo, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Diga? Hubo un silencio al otro lado, y luego una vocecita, casi un susurro. ¿Mamá? Era ella. Se me encogió el estómago. No dije nada, esperé. Mamá, yo... Su voz se quebró. Tenías razón, sobre él. Tenías razón en todo. No hubo una gran disculpa. No hubo un lo siento por haberte destrozado el corazón. Solo esas palabras, y en ese momento fueron suficientes, porque no eran palabras para manipularme, eran palabras de derrota, de una verdad dolorosa que por fin había aceptado. Lo sé, hija, le contesté con la voz más serena que pude. Siempre lo supe. Hablamos un poco más. Me contó que estaba trabajando de camarera para pagar las nuevas deudas que él le había dejado, que vivía en una habitación alquilada al otro lado de la ciudad. No me pidió dinero, no me pidió volver a casa, solo llamó. Creo que solo necesitaba oír mi voz. La semana pasada quedamos para tomar un café, en una cafetería en el centro, un lugar neutral. Cuando la vi entrar, casi no la reconozco. Parecía más mayor. El brillo de sus ojos se había apagado. Nos sentamos y durante los primeros 10 minutos apenas hablamos.
Fue terriblemente incómodo. Hablamos del tiempo, de mi jardín, de su trabajo. No mencionamos la fiesta, no mencionamos a Mike. Es como una herida que todavía está demasiado a carne viva como para tocarla. No sé qué va a pasar con nosotras. De verdad que no lo sé. La quiero, claro que la quiero. Es mi hija, es mi sangre. Alianza, eso es como un plato de porcelana. Una vez que se rompe, aunque pegues los trozos, nunca vuelve a ser el mismo. Siempre se verán las grietas, quizás con el tiempo, con mucha paciencia y mucha terapia. Podamos reconstruir algo, pero ya nunca será como antes, ya nunca podré bajar la guardia por completo, y eso es lo más triste de toda esta historia. ¿Y él? Mike se esfumó. Nadie sabe dónde está, y a nadie le importa. Seguramente estará engañando a otra mujer, viviendo de ella, dejándole el corazón y la cuenta bancaria en ruinas. Hay gente que es así, como las termitas, que van destruyendo todo por dentro sin que te des cuenta hasta que la casa se te viene encima. A veces, por la noche, cuando no puedo dormir, pienso en todo lo que pasó y me doy cuenta de la lección que he aprendido, aunque sea una lección que nunca pedí. He aprendido que la palabra familia no es un cheque en blanco. No te da derecho a abusar, a manipular o a faltar al respeto. El amor de una madre es inmenso, sí, pero no es incondicionalmente estúpido. El amor también significa poner límites. El amor también significa decir basta. Mi casa vuelve a ser mi refugio. Estoy en paz. Me costó caro, carísimo. Me costó la relación que tenía con mi única hija, pero recuperé algo que no sabía que estaba perdiendo. Me recuperé a mí misma, mi fuerza, mi derecho a decir no. No sé si Ana y yo volveremos a ser las de antes. Probablemente no, pero hemos empezado a hablar. Y por ahora es un comienzo. Un pequeño y frágil comienzo en un largo camino. Lo único que sé, con certeza, es que nadie, nunca más, volverá a entrar en mi casa y en mi vida para intentar destruirla. Porque hay una cosa que ahora tengo muy clara: mi paz no tiene precio. Y la familia no es una excusa para que nadie te trate mal, nadie.